el Perú, miles de niños, niñas y adolescentes dependen de un proceso judicial para obtener la pensión de alimentos que por ley les corresponde. Cada año, los juzgados del Perú reciben miles de demandas de alimentos, convirtiéndose en uno de los procesos de familia más frecuentes del país. Esto evidencia la importancia de garantizar que ningún niño sea vulnerado su derecho a una vida digna por el incumplimiento de sus progenitores. La obligación de prestar alimentos constituye uno de los derechos más importantes derivados de la responsabilidad parental. Su finalidad es garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, asegurando su alimentación, salud, educación, vivienda, vestido y sobre todo recreación. Cuando uno de los padres incumple voluntariamente con esa obligación, el ordenamiento jurídico peruano permite que el representante del menor interponga una demanda de alimentos ante el juzgado de paz letrado. Una vez presentada la demanda, el juez verifica el cumplimiento de los requisitos legales y admite a trámite el proceso. Posteriormente se notifica al demandado para que pueda ejercer su derecho de defensa. Durante la audiencia única, las partes exponen sus argumentos donde presentan medios probatorios y, de ser posible, intentan arribar a una conciliación. Si ello no ocurre, el juez evaluará los elementos de convicción para así emitir una sentencia que determine una pensión alimenticia acorde a las necesidades del menor y la capacidad económica del obligado. A continuación, presentaremos una simulación de audiencia única de demanda de alimentos. Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar inicio a la audiencia única programada en el expediente 679-2019, proceso de alimentos. Es instaurado por María Elizabeth Juárez Torres, quien preside la juez Emily Chauca Siccha en su condición de jueza del segundo juzgado de paz, letrado civil y familia de la Corte Superior de Justicia del Santa. Para ello se invita a la acreditación de las partes. Se procederá a la acreditación de las partes, quien va a precisar sus datos, debiendo realizar de manera clara y precisa. A la parte demandante, la señora Elizabeth deberá indicar su nombre completo, su DNI, su domicilio, su dirección domiciliaria, correo electrónico y número de teléfono. Bien, buenas noches, señorita jueza. Mi nombre es María Elizabeth Juárez Torres, con el número de DNI 72352896, con dirección en Las Brisas, Manzana N, lote 24, correo electrónico mariaelizabethj@gmail.com y número de teléfono 960-870695. Bien. Abogado de la parte demandante, por favor, su acreditación. Señor abogado, buenas noches. Con el debido respeto, saludo a su despacho y a todos los presentes. Quien hace uso de la palabra es Octavio Alfonso Barreda Vázquez, abogado de la parte demandante, identificado con registro en el Ilustre Colegio de Abogados del Santa, domicilio procesal Nicolás Garatea, Manzana 15, lote 31, número de teléfono 916-197-406 y correo electrónico Octavio Alfonso Barreda Vázquez @gmail.com en ejercicio de la defensa técnica de mi patrocinado. Bien. Ahora, pasemos por favor a la parte demandada. Sírvase a acreditar la presente audiencia, debiendo indicar sus datos personales, nombres completos, número de DNI, dirección domiciliaria, número de celular y correo electrónico. Buenas noches, señoría. Mi nombre es Gabriel Manuel Villa Hurtado, con correo electrónico gabriel2005@gmail.com, número de celular 943-024253 y domicilio en Urbanización Los Héroes, Manzana A Prima, lote 15. Abogado de la parte demandada, por favor. Con su venia, su señoría, buenas noches con todos. Mi nombre es Chávez Sánchez El Villamir, con CAS número 2215, con domicilio procesal en la avenida Pardo 450, con número de celular 9145088662 y con correo electrónico elischavez220@gmail.com. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, doctor. Concede el uso de palabra el representante del Ministerio Público para que se pueda acreditar, por favor. Buenas tardes, señora jueza. Bueno, en representación del Ministerio Público, quien les habla, Anderson Francisco de Noespan, fiscal provincial de familia. Señalo como domicilio procesal Avenida José Pardo, números 550, Chimbote, casilla electrónica 45897 y con correo electrónico fiscaliafamilia@mpf.gov.p y con número de celular 98765432 1. Eso es todo. Muchas gracias. Una vez acreditadas las partes procesales, pasamos a la etapa de saneamiento procesal. La resolución número 6/2021, autos y vistos, atendiendo primero que de la revisión del proceso se advierta la concurrencia de los presupuestos procesales y condiciones de la acción. Segundo, que asimismo no sean planteadas excepciones ni defensas previas que merezcan un pronunciamiento especial en esa etapa del proceso, por lo que en el amparo de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 465 del Código Procesal Civil se declara saneado el proceso y valida la relación jurídico-procesal de las partes. Pasamos a la etapa conciliatoria. A la parte demandante, sírvase indicar su pretensión.
Muy bien, señorita jueza. Quisiera empezar diciendo que el demandado Manuel Ernesto y mi persona mantuvimos una relación sentimental por más de 10 años. Y producto de ello, pues nacieron nuestros menores hijos, Tatiana Lorena y Manuel Ernesto. Asimismo, debo indicar que en el mes de enero del 2020, el demandado y mi persona, pues acordamos ponerle fin a nuestra relación sentimental por motivos de que el demandado mantiene otra relación. Debido a ello, es que el demandado optó por no tener comunicación alguna conmigo y sus hijos, despreocupándose y desconociendo las necesidades que tienen nuestros hijos en común, ¿no? Por lo que ante su despacho solicito pues una pensión alimenticia ascendente a 1.000 soles por mis dos menores hijos, que en esta etapa se encuentran pues en la edad escolar, ¿no? Estando ambos en colegio particular, a lo que debe pagarse una mensualidad de 400 soles. Además de ello, se suman los útiles escolares, la vestimenta, la movilidad, entre otros, ¿no? Siendo que ambos padres, como se puede observar, yo también me hago responsable de otorgarles lo necesario y pido también que sea así por parte del Señor, ¿no? Ya que nuestros hijos dependen de nosotros para su subsistencia y desarrollo. Bien. Habiendo escuchado la pretensión de la parte demandante, se tiene la propuesta de una pensión alimenticia ascendente a 1.000 soles en razón de 500 soles para cada menor. ¿Es correcto? Correcto. Bien, la parte demandada, ¿se encuentra usted conforme con lo solicitado? No, su señoría, no, no me encuentro conforme. Bien, en todo caso, indique cuál es su propuesta de un monto razonable para la pretensión, perdón, para la pensión de alimentos. Claro, su señoría. Mire, debo indicar que la demandante y mi persona, a pesar de nuestra separación como pareja, acordamos que ambos nos haríamos cargo de nuestros niños. Sin embargo, hasta la fecha, la demandante no me ha permitido, no me ha dejado visitar a nuestros hijos en común, por lo cual me es imposible saber, pues, cuáles son, creo que sus necesidades. Entonces, como no sé sus necesidades, no sé de qué modo puedo atenderlo. En todo ello, pues debo precisar también que en la actualidad yo me encuentro laborando como asistente del área de contabilidad de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Y bueno, por eso yo percibo un monto aproximado de cerca de 2.100 soles, por lo que a mí en lo personal me resultaría muy imposible y la verdad muy difícil acceder al monto de la pretensión que refiere la demandante en lo personal, pues ese dinero se encuentra destinado también tanto a mi supervivencia como pues como a los gastos que hago día a día. Además, la demandante refiere que nuestros hijos se encuentran matriculados en un colegio privado, en un colegio particular. Creo que es el colegio Robert Gagne. Respecto a ello, en lo personal tengo que indicar que nuestros hijos pueden estar matriculados en un colegio nacional que pues les podría brindar una igual educación, por lo que a mí se me parece un monto muy excesivo la suma de 1.000 soles, estando en mis posibilidades de una pensión ascendente a hasta 200 soles o 250 soles por cada uno de nuestros menores hijos, toda vez que yo en lo personal, yo puedo cubrir, bueno, las necesidades de nuestros niños, es responsabilidad tanto de ella como de mi persona, es responsabilidad de ambos. Además, su señoría, actualmente yo tengo mi pareja, que se llama Katia Rosa González Apaza, y ella actualmente se encuentra embarazada, está en estado de gestación y tiene 8 meses. Por lo cual yo tengo otras obligaciones, como las de apoyar a mi actual pareja con su embarazo, porque usted sabe que hay un cambio hormonal, hay antojos, hay muchos gastos médicos también y otras ecografías. Entonces, eso es todo, su señoría. Bien. Em, Vamos a, pues ya, luego de haber escuchado a ambas partes y tratando, en este caso, de poder conciliar de una otra manera, eh, voy a ver un momento, por favor. Ya. Bien, atendiendo las propuestas realizadas por ambas partes y estando en estos desproporcionales entre sí y atendiendo a su vez a las razones expuestas de ambas partes, es que este despacho realiza una propuesta de un monto de 350 soles para cada menor, teniendo como un total de 700 soles. Corresponde ahora preguntar si las partes están conformes. Para ello, la parte demandante. No estoy conforme, su señoría. Me parece un monto mínimo para lo que debería tener nuestros hijos. La parte demandante pues no se encuentra conforme, tal como lo ha dicho, entonces corresponde preguntar a la parte demandada si está conforme. Parte demandada. Bueno, su señoría, sería mm, no estoy conforme, su señoría. Ok, se concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que pueda, por favor, este, intervenir.
Señora jueza, pues, del desarrollo de esta presente audiencia, pues, ¿no? Bueno, acreditamos, pues, ¿no? La solvencia económica que tiene, en este caso, el demandado para que pueda, pues, ¿no? Él sustentar y dar un sustento económico favorable al menor hijo, ¿no? Entonces, nosotros apelamos a su criterio usted, señora jueza, para que pueda resolver de acuerdo a los criterios medio probatorios que ha apuntado eh, al presente, al presente juicio, ¿no? Eso es Bien. todo, señor juez. Gracias. Habiéndose intentado conciliar en esta última instancia, se tiene que ambas partes se encuentren inconformes con la propuesta realizada, lo que se dará una emisión de una sentencia correspondiente a razón de los medios probatorios que serán actuados a continuación, por lo que no habiendo ningún acuerdo, se da por fracasada la etapa de conciliación. Se procede a la fijación de puntos controvertidos, resolución número 7/2021, vistos y considerando con la intervención de los asistentes, se procede a fijar los puntos controvertidos. Primero, establecer el estado de necesidad de los menores alimentistas. Segundo, determinar las posibilidades económicas de la parte demandada. Corresponde preguntar a los abogados de la parte sobre su conformidad. Abogado de la parte demandante. Conforme. Abogado de la parte demandada. Conforme. Pasamos entonces a la admisión de los medios probatorios. Vistos y considerando como medios de prueba, se van a calificar los ofrecidos en el escrito de la demanda, consistentes en lo siguiente. El mérito de dos actos de nacimiento de los menores, de los hijos de Tatiana Lorena Villajuárez y de Manuel Ernesto Villajuárez, dejándose constancia de que estos cuentan con una edad de 8 y 6 años respectivamente, se admite. El mérito de constancia de estudios de los menores emitidos por el Colegio Robert Game, se admite. Comprobantes de pago emitidos por la librería Coquito por concepto de 1.500 nuevos soles, se admite. Pasamos a los medios probatorios ofrecidos por la parte demandada. El mérito de los comprobantes de pago emitidos por la Clínica San Pablo por concepto de ecografía se admite. El mérito de acta de convivencia con la persona de Juan Antonio Velázquez Rodríguez se admite. Declaración jurada de ingresos se admite. Y contrato de alquiler de un medio departamento también se admite. Se resuelve admitir los medios probatorios de los ofrecidos por la parte demandante, el ofertorio de 1 a 3, y se admite de los ofrecidos por la parte demandada del 1 al 4. Ambos y por ambas partes se están admitiendo. De la parte demandante del ofertorio 1 al 3, habiéndose admitido los documentos sobrantes en fojas 7 al 15, tratándose de instrumentales, se tendrán presente su mérito al momento de emitir la sentencia correspondiente, no siendo necesaria su actuación por su propia naturaleza. Asimismo, de los medios probatorios ofrecidos por la parte demandada del ofertorio 1 al 4, habiéndose admitido las documentales sobrantes de foja de 28 a 35, tratándose de instrumentales, se van a merituar al momento de expedir la sentencia correspondiente. Tiene el uso de la palabra el representante del Ministerio Público para emitir su opinión. Conforme, señora jueza. Bien. Eh, para esto, invito a la abogada de la parte demandante a que realice su informe oral, su alegato de inicio, no habiendo otros medios de prueba de actuación inmediata, por lo que se le va a conceder el uso de palabra a la abogada, o en este caso al abogado de la parte demandante, a efectos que realice su alegato. Muchas gracias, señora jueza. Con la venia de su despacho, seré breve al respecto. En representación de mi patrocinada María Elizabeth Juárez Torres, solicito se declare fundada la presente demanda de alimentos y, en consecuencia, se fije una pensión alimenticia ascendente a 1.000 soles mensuales, a favor de los menores Tatiana Lorena Villa Juárez y Manuel Ernesto Villa Juárez, de 8 y 6 años respectivamente. La pretensión se sustenta en que el demandado, Gabriel Manuel Villa Hurtado, desde el mes de enero del presente año, ha cumplido de manera injustificada con sus obligaciones paternas, desentendiéndose por completo de la manutención y atención de sus menores hijos en todos los aspectos que así le convengan. Ahora bien, en primer término, en el presente proceso ha quedado plenamente acreditado el vínculo filial mediante las partidas de nacimiento de los menores, como lo ha mencionado usted, y documentos que demuestran que el demandado es su padre biológico. Por ende, se encuentra legalmente obligado a prestar alimentos conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. En ese sentido, al momento de emitir pronunciamiento, solicitamos que su despacho tenga en consideración los criterios previstos en los artículos 481 del Código Civil relativos a la necesidad de los alimentistas y a la posibilidad económica del obligado. Ahora bien, respecto de las necesidades de los menores, debe de, evidentemente, tenerse en cuenta en cuanto a la capacidad económica del demandado. Ha quedado acreditado que cuenta con ingresos para cumplir con su obligación alimentaria, toda vez que se desempeña como asistente del área de contabilidad en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y percibiendo una remuneración aproximada de 2.100 soles mensuales. En consecuencia, no existe justificación objetiva que le impida contribuir con el sostenimiento de sus hijos. Asimismo, durante el desarrollo del proceso, el demandado no ha acreditado encontrarse imposibilitado de elaborar por motivos de salud, ni incapacidad física u otra circunstancia que pudiese limitar la posibilidad de generar ingresos. Por el contrario, mantiene una actividad laboral estable que le permite asumir razonablemente la obligación alimentaria cuya fijación ya hemos solicitado.
Por estas consideraciones y atendiendo al principio de interés superior del niño, solicitamos a su despacho se declare fundada la demanda y fije la pensión alimenticia en el monto peticionado, garantizando así el adecuado desarrollo y bienestar de los menores alimentistas. Es todo cuanto informo a usted, señora jueza. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. El abogado de la parte demandada. Queremos mencionar principalmente que es cierto, mi patrocinado es progenitor de los alimentistas debido a que lleva pues con la señora una relación de 10 años de convivencia. Actualmente en su despacho se viene solicitando lo que ya mencionó el abogado de la parte demandante, pero yo quiero mencionar 3 puntos importantes. Primero, en cuanto a las visitas, quería informarle, su señoría, que mi patrocinado en reiteradas ocasiones quiso visitar a sus hijos, pero la demandante no se lo permitió, haciendo caso omiso a la situación laboral de mi patrocinado, ya que como él mismo lo dice, él es asistente en el área de contabilidad, percibiendo un monto de 2.100 nuevos soles, teniendo gastos asimismo como pagos de alquiler, pagos de los servicios de agua y luz, sus pasajes para acudir al trabajo y su alimentación. También queremos reiterar que el señor Gabriel tiene una nueva cónyuge, quien está gestando, tiene 8 meses de gestación y eso conlleva gastos. Gastos como, por ejemplo, la ecografía, la revisión médica. Asimismo, el niño pues ya está por nacer, porque ya son 8 meses, no queda nada para que nazca el niño, por lo que el niño pasaría a convertirse en un nuevo alimentista. Esto se debe considerar como egresos económicos también para mi patrocinado. Y como último punto, su señoría, el referido monto que se solicita, que es de 1.000 soles, me parece que no es coherente por las razones expuestas y porque no se ajusta a la realidad económica de mi patrocinado. Expresamos la voluntad de pagar el monto de 209 nuevos soles a cada alimentista. También atendiendo a ello, pues no, por la parte normativa tenemos el artículo 6 de la Constitución Política, que dice que la paternidad y la maternidad son responsables, donde señala que son iguales ante la manutención de los hijos. Asimismo, el artículo 206 del Código de la Familia menciona que la autoridad parental es el conjunto de facultades y deberes que la ley otorga e impone al padre y a la madre sobre sus hijos menores de edad. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, doctor. ¿Representante del Ministerio Público tiene alguna observación? Bueno, respetando con respecto, pues no, como vienen a sus alegatos de apertura, tanto la abogada de la parte demandada y la parte demandante. Es cierto, ¿no? Que el abogado de la parte demandada alega, pues, ¿no? Que supuestamente debería ser o debería incurrir el gasto del menores entre las dos personas, pero si bien advertimos en este punto que es la madre quien, en este caso, sostiene, pues, ¿no? El hogar de los menores, imposibilitando en este caso, pues, de que la madre pudiese trabajar, ¿no? En ese sentido, pues, damos, ¿no? El criterio, pues, ¿no? De que con una pensión de 200 soles, pues, no lleva a nada que, digamos, a cubrir las necesidades de los menores hijos, ¿no? Eso sería todo por mi parte, señorita jueza. Bien, muchas gracias. Ya habiendo escuchado ambas partes y el representante del Ministerio Público, acto seguido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 555 del Código Procesal Civil, se va a proceder a dictar la correspondiente sentencia. Resolución número 8, 29 de septiembre de 2021, parte expositiva. El escrito de la demanda, petitorio y resumen de los principales hechos confirmados ya se ha escuchado en la presente audiencia. Todo ello inicia con el escrito de la parte demandada de fecha 6 de febrero de 2021, donde la señora María Elizabeth Juárez Torres, quien está presente en audiencia, en representación de sus dos menores hijos, Tatiana Lorena Villajuárez y Manuel Ernesto Villajuárez interponen la demanda de alimentos en contra de Gabriel Manuel Villa Hurtado, solicitando que se acuda a sus menores hijos con una pensión de alimentos mensual de 1.000 soles, ¿no? Los principales hechos que se han expuesto en la audiencia son los siguientes. Primero, se expone que con el demandado mantuvieron una relación amorosa por un periodo de 10 años, producto de la cual procrearon a sus dos menores hijos, por quienes solicita el día de hoy la pensión de alimentos, en vista que se tiene acreditada el acta de nacimiento y que el demandado pues es el padre biológico de los menores, quienes están en la obligación, él, de acudir con la pensión alimenticia que se ajuste a sus necesidades. Dos, que decidieron pues separarse como pareja en el mes de enero de 2020, en vista de que el demandado se encontraba a expensas de iniciar una relación sentimental con otra persona. Asimismo, se tiene que desde la fecha de separación, el demandado desconoció por completo las necesidades de sus dos menores hijos, no brindando apoyo económico alguno hasta la fecha, por lo que se ve la imperiosa necesidad de imponer
la presente acción. Tercero, que en cuanto a las posibilidades económicas del demandado, es necesario señalar que cuenta con suficientes recursos económicos para poder cumplir con sus obligaciones alimentarias, para que sus menores hijos puedan cubrir todos los gastos que requieren, puesto que el demandado viene trabajando en el área de contabilidad de la municipalidad, persiguiendo ingresos mensuales aproximadamente a la suma de 2.000 nuevos soles, por lo que no existe excusa o razón alguna para que no cumpla con su responsabilidad de asistir con una pensión justa y razonable a favor de sus menores hijos. Más aún si el demandado es una persona joven, sana, que no padece ninguna enfermedad que limite o impida trabajar, por lo que está en la capacidad económica y en la capacidad, perdón, de poder trabajar. Jurídicamente, la demanda se fundamenta en las siguientes normas, ¿no? En el artículo 92 y 93 del Código de Niños y Adolescentes, entre otros. Respecto al Código Procesal Civil, en el artículo 196 tenemos que se establece salvo disposición legal diferente carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configura su pretensión a quienes los contradicen alegando nuevos hechos. Primero, y de acuerdo a ello, de acuerdo al artículo 10 del primer título del Código de Niños y Adolescentes del Estado peruano, se garantiza un sistema de administración de justicia especializado para niños y adolescentes con los casos sujetos a una resolución judicial o administrativa en los que estén involucrados niños o adolescentes serán tratados con problemas humanos. Segundo, asimismo, en tenor regular el artículo 472 del Código Civil, en concordancia con el artículo 92 del Código de Niños y Adolescentes, se atiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento de habitación, vestido y asistencia médica según la situación y las posibilidades de la familia que ellos puedan reunir. Asimismo, cuando el alimentista es menor de edad, como estamos ahora en este presente proceso, los alimentos deben comprender ya también su educación, instrucción y capacidad para el trabajo, ¿no? Tercero, que con el acta de nacimiento en que se tiene en copia certificada y que obra también en el expediente, se encuentra plenamente acreditado que el demandado es padre, pues, de los dos menores, toda vez que fue declarado asiente un funcionario competente. Cuarto, que en virtud es innegable que, pese a sobre el demandado la obligación de proveer alimentos a los menores demandantes en vista del artículo 93 del Código de Niños y Adolescentes, se establece que es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos, de ambos. Del análisis de los requisitos de la obligación alimentaria, estado de necesidad del menor demandante y de aquellas posibilidades económicas del demandado. Quinto, que en lo que respecta a la necesidad de los menores alimentistas se debe partir de la premisa de que, tratándose de menores de edad a la fecha aproximadamente de 6 a 8 años, se presume el estado de necesidad y no requiere ser acreditado con prueba alguna. Sexto, no obstante, con lo anterior, conforme lo señalado, la presenta representante legal de los menores, que es su madre, y en el escrito que ha señalado en la demanda, estando sobre la pretensión demandada, esto es una pretensión alimentaria, es posible afirmar que los gastos que genera la manutención de los menores están referidos principalmente a la alimentación, en el sentido estricto educativo, recreación, vestido, vivienda y así como la asistencia médica, por lo que el apoyo económico se debe brindar de manera íntegra, puesto que el demandado resulta de una suma importancia para el desarrollo integral de la referida alimentista. ¿No? Séptimo, en cuanto a las posibilidades económicas del demandado, deben tenerse en cuenta que en principio se debe tener como premisa que para la regulación de una pensión alimentaria no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos de que él debe prestar los alimentos, tal como se encuentra previsto en el último párrafo del artículo 481 del Código Civil. Así también se debe meritar que durante el desarrollo del proceso no se ha obtenido prueba que permita comprobar de manera directa los ingresos del demandado. Pese a lo anterior, debe subrayarse que la obligación alimentaria este tenga la posibilidad del demandado existe y subsiste, ¿no? Por el hecho de que mantiene ingresos siendo irrelevante pese a un trabajo sea independiente, incluso si hubiera decidido no trabajar. De no ser así, bastaría que cualquier demandado decidiera no trabajar para ser exonerado de su obligación alimentaria, lo cual no puede ser tolerado por el derecho, la moral o la ética máxima. Si es conforme, se advierte que el sistema de consultas RENIE, el demandado es un hombre relativamente joven. En el desarrollo del proceso se ha acreditado que el demandado cuenta con deberes familiares aparte presentados por los menores demandantes, puesto que en auto sobre el acto de convivencia del demandado con la persona Katia Rosa González Apaza, quien además se encontraría en estado de gestación, lo que tiene acreditado con los comprobantes de pago emitidos por la clínica Juan Pablo, por consultas de ecografía y exámenes médicos, teníanse así acreditada la carga familiar del demandado, tal como lo indicó también dentro de este juicio. En el trámite del proceso no se ha acreditado que el demandado padezca incapacidad física o mental que le impida o restrinja la realización de sus labores remuneradas. Por consiguiente, debe pues concluirse que la obligación alimentaria resulta plenamente exigible respecto a ello. Asimismo, se tiene que el demandado afirma una relación laboral en el área de la contabilidad de la municipalidad, percibiendo un ingreso mensual de 2.100 nuevos soles. Por esas razones, en aplicación de las normas citadas y por los hechos probados en uso del criterio de conciencia que autoriza la ley e impartiendo justicia en nombre de la nación, el segundo juzgado especializado en la Corte Superior de Justicia del Santa falla declarando fundada la parte demandada de alimentos de fecha 6 de febrero del 2021 interpuesta por María Elizabeth Juárez Torres en representación de sus dos menores hijos, Tatiana Lorena y Manuel Ernesto Villa Juárez, en contra de Gabriel Manuel Villa Hurtado. En consecuencia, se ordena que el demandado ocupe para el sostenimiento de sus menores hijos con una pensión alimenticia mensual ascendente a 400 nuevos soles, pensión que se computará a partir de la citación con la demanda y será y deberá ser entregado a María Elizabeth Juárez Torres en su condición de representante legal de ambos menores. Consentida y ejecutoriada que sea la presente sentencia, procede a aperturar una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación, la cual servirá para el propósito exclusivo de las pensiones alimenticias, habiéndose a conocer al obligado que en caso de incumplimiento de la obligación alimentaria se pondrá a conocimiento del reglamento del Decreto Supremo número 2/2007, sin costos y cosas, habiendo procedido a la lectura de la sentencia que corre traslado al abogado defensora de la parte demandante, a efecto que se pronuncie sobre el contenido de la presente sentencia. Conforme, su señoría.
Bien, gracias, doctor. Traslado lo mismo al abogado de la parte demandada. Conforme a su señoría. Bien, y habiendo de conocimiento de las partes que el acto se va a ser notificado a sus respectivos domicilios procesales fijados en la presente audiencia, una vez sea suscrita con quienes les habla y por el secretario de causa. Con ello damos concluida la presente audiencia. Muchas gracias a todos. El proceso de alimentos no busca enfrentar a los padres, sino garantizar que los hijos reciban los recursos necesarios para desarrollarse de manera digna. Por lo que los jueces, fiscales y demás operadores de justicia tienen la responsabilidad de velar por que todas las decisiones prioricen el interés superior del niño, protegiendo así sus derechos fundamentales. Porque más allá de un expediente judicial, cada proceso de alimentos representa la historia de un niño o adolescentes cuyos derechos deben ser protegidos. Es así que garantizar una pensión alimenticia oportuna significa garantizar educación, salud, alimentos y sobre todo un desarrollo integral de cada menor. Porque cuando se protege a un niño, se protege también el futuro de nuestra sociedad.